China, un país que cuenta con una historia diversa y un potencial enorme. El poder económico del Celeste Imperio es comparable a las economías de algunos países europeos desarrollados y sus capacidades de producción casi que no tienen límite. Hoy en día China es considerada, y con razón, una de las potencias mundiales más poderosas. Pero ¿en qué se basa este éxito? ¿En el sistema político? ¿En la economía de mercado? ¿O tal vez en su cultura? ¿En la riqueza de su historia y sus tradiciones antiguas? En el mundo hay en realidad dos Chinas, y hoy descubrirán por qué. ¿Existe la posibilidad de cambiar la situación política de un país con la ayuda de unos paraguas? ¿Es verdad eso de que en China hay campos de reeducación? ¿Y qué se hace allí? Vamos a comparar los salarios de los trabajadores en China, Estados Unidos, Rusia y otros países del mundo. Y también hablaremos de nuevas tecnologías, coches eléctricos y el tener un internet propio del país. ¿En qué caso se aplica la pena de muerte en China? ¿Por qué Estados Unidos inició una guerra comercial con este país? Y por último, ¿cómo han conseguido los chinos salir de la pobreza y conquistar el mundo entero? No olviden darle un me gusta y disfruten este video. Ahora comenzamos. En los documentos diplomáticos o mapas políticos podemos encontrar la designación PRC. Es la abreviatura de la República Popular China. A veces también vamos a encontrar el nombre de Imperio Celestial. Esta variedad de nombres nos remite a la rica historia de este país. La República Popular China no fue proclamada hasta 1949. Pero, ¿qué hubo antes? Sabemos que la historia de China es rica en diversas formaciones estatales. Pasó de la monarquía a las dictaduras militares. Hubo imperios como Sui, Tang, Yuan, Ming, Qing y finalmente se proclamó la República de China. Ese fue el nombre del país en diferentes momentos de su historia a lo largo de 1500 años. El término Celeste Imperio se ha utilizado históricamente para referirse al estatus especial de China entre otros países. La reputación de los descubridores de la pólvora y del dinero les dio a los chinos cierto capital de confianza en sí mismos. Durante siglos, los emperadores chinos consideraron su imperio como el único lugar civilizado, mientras que además otros pueblos los vieron como propios del mundo bárbaro. Al final, esta manera de ver las cosas les pasó factura. La segunda mitad del siglo XIX fue para el Imperio Celeste una época de decadencia. Las grandes potencias querían subyugar a China, que era un mercado excelente, pero cuya potencia militar estaba todavía en la periferia de la época. Fue entonces cuando los británicos comenzaron a importar opio al Reino Medio, y en 1839 la mayoría de los chinos se volvieron adictos a las drogas. Para mejorar la salud de la población se introdujeron decretos imperiales que prohibían la importación de opio al país. Esto provocó un conflicto con los británicos, que empezaron a perder unas ganancias enormes debido a las restricciones. A esto le siguió la Primera Guerra del Opio y luego la Segunda. El Imperio Qing perdió ambas guerras y fue humillado por los bárbaros. Las guerras del opio le hicieron a China perder importantes puertos comerciales y parte del territorio que quedó bajo el control de los británicos y de los rusos. Quizás por eso la China moderna ha introducido la pena de muerte por el tráfico de drogas. Además del tráfico de drogas, en China se condena a muerte a los que cometen delitos graves, entre ellos el fraude a gran escala, la corrupción y la alta traición. Esto demuestra la importancia del orden y de la disciplina en la vida de la sociedad china. De hecho, China siempre ha sido considerada un país bastante cruel, pero esto no se debe al carácter de su gente, sino más bien a la necesidad de serlo. Durante casi todo el siglo XX, China vivió en una especie de caos. La violencia se convirtió en el método principal para eliminar a los rivales políticos. Después del derrocamiento de la dinastía imperial, los nacionalistas, por primera vez en la historia del país, llegaron al poder. Prácticamente derrotaron a los comunistas. Pero entonces, en 1936, China entró en conflicto con Japón, que decidió declararle la guerra. Los nacionalistas se dieron cuenta de que no podían arreglárselas solos y buscaron apoyo por parte de los comunistas. Como resultado, los dos partidos se unieron contra un enemigo común. Sin embargo, cuando terminó la guerra, la lucha entre los dos partidos continuó. El Partido Comunista salió ganador. Los restos de los nacionalistas se trasladaron a la isla de Taiwán, donde conservaron el nombre del estado y su ideología política. Ahora mismo hay dos Chinas en el mundo,
la República Popular de China, que está bajo el régimen comunista, y la República de China, gobernada por los descendientes de aquellos nacionalistas que hemos mencionado. Probablemente ya hayan oído la retórica sobre la necesidad de recuperar Taiwán. Pero, ¿por qué razón este territorio sigue sin ser recuperado todavía? Lo que pasa es que es un asunto difícil. Al principio Taiwán estuvo protegido por las grandes potencias occidentales, y con el paso de los años se ha convertido en uno de los países más prósperos de la región de Asia y el Pacífico, y en una figura importante en el ámbito internacional de la alta tecnología. Hoy en día, la República de China se considera un estado parcialmente reconocido, ya que solo 11 países pequeños y el Vaticano han reconocido su derecho a la independencia. En cuanto a Taiwán, la comunidad internacional es muy consciente de su importancia económica. Esta pequeña isla es líder mundial en la fabricación de semiconductores y microelectrónica y desarrolla chips para las principales empresas de tecnología. Apple, AMD, Nvidia y otros fabricantes compran sus componentes en Taiwán. Pero China continental no tiene nada que envidiarle a su pequeño vecino. Existen muchas grandes corporaciones en China que son conocidas en todo el mundo. Todos conocemos el mercado minorista en línea AliExpress, que pertenece al grupo Alibaba. En 1999, el ex profesor de inglés Jack Ma fundó un pequeño mercado en línea para ayudar a las pequeñas empresas a vender sus productos por Internet. Durante 25 años, la escala del minorista en línea se ha multiplicado y para 2023 los ingresos de la compañía ascendieron a $134 mil millones. Nada mal para un ex profesor, ¿verdad? Otra corporación china mundialmente conocida, Huawei, fue fundada en 1987 por un ex oficial del Ejército Popular de Liberación de China, que con solo 20.000 yuanes en el bolsillo decidió importar interruptores telefónicos de Hong Kong. Con el paso de los años se dio cuenta de que los trámites aduaneros de los productos, además de interminables, se hacían cada vez más caros. Entonces contrató técnicos y comenzó a desarrollar su propia tecnología en su China natal. Hoy, Huawei es uno de los líderes tecnológicos del mundo, y todo porque su creador se negó un día a importar conmutadores telefónicos de Hong Kong. Pero, un momento, ¿y qué le pasa a Hong Kong? Porque también forma parte de China. Pues aquí volvemos a las guerras del opio. Hong Kong estuvo durante mucho tiempo bajo dominio británico. Fue justo después de la derrota del Imperio Qing en la Primera Guerra del Opio. En 1997, Hong Kong regresó a la República Popular China. Pero no fue así como así, sino con una condición importante. Hasta 2047, Hong Kong va a gozar de plena autonomía política, jurídica y económica. Para que todo transcurriera sin problemas y sin conflictos, el Partido Comunista Chino ha tenido que aceptar el siguiente concepto: un país, dos sistemas, y es lo que tenemos ahora mismo. En territorio chino hay un pequeño rincón con su moneda propia, un sistema judicial independiente basado en la ley británica y, atención, elecciones directas al poder. Este sí que es un precedente curioso, pero no todo es tan sencillo como podría parecer. Desde el año 2010, el gobierno chino ha reforzado gradualmente su control sobre Hong Kong. El Partido Comunista comenzó a interferir en las elecciones del gobierno de la ciudad, lo que llevó a la Revolución de los Paraguas en 2014. Durante 79 días, miles de residentes de Hong Kong salieron a las calles y exigieron elecciones libres. Estaban armados con paraguas para contrarrestar los cañones de agua que la policía china utilizó contra los manifestantes. Estos eventos recibieron el nombre de la Revolución de los Paraguas. Sin embargo, los manifestantes no pudieron lograr sus objetivos. Desde 2020, el gobierno central ha realizado varios intentos legislativos, todos exitosos, para limitar la autonomía de Hong Kong. De esta manera, con la ayuda de nuevos proyectos de ley, le fue posible deshacerse de los medios de comunicación occidentales, reducir el número de escaños electos en la Asamblea de la ciudad y también prohibir mitines y manifestaciones con el pretexto de estar luchando contra el coronavirus. Ahora Hong Kong ya no es tan autónomo como lo era antes. Sin embargo, en la República Popular China hay zonas mucho más aterradoras en las que el control sobre la vida personal de los ciudadanos ha alcanzado su máximo. Un buen ejemplo de ello es la región autónoma uigur de Xinjiang. Sabemos que China es un estado multinacional.
Es un país en el que viven muchas etnias, donde hay convivencia de diferentes culturas, tradiciones, costumbres y religiones. China es el hogar de 56 grupos étnicos y cada uno tiene su propia cultura y tradiciones. En esta diversidad hay algunos grupos más marginados que el resto. En China, la parte más vulnerable de la población son los uigures, que profesan el Islam. Pensándolo bien, los uigures se encuentran en la periferia del espacio cultural asiático, más cerca de los pueblos de Asia Central. En otras épocas, los territorios donde vivían gozaban de una alta autonomía y prácticamente se independizaron. Pero al final, las autoridades chinas, que no estaban dispuestas a perder el control de estos territorios, crearon la región autónoma uigur de Xinjiang. Y ahora llega lo más importante. En esa zona existen campos de reeducación. Son sitios en los que las autoridades vigilan literalmente cada movimiento de la gente. Hay torres de observación y vallas alrededor de los edificios, y todas las zonas pobladas están dotadas de cámaras de alta definición. Acabar en esos lugares no es nada difícil. El gobierno tiene derecho a deportar allí a cualquier ciudadano, por razones de su origen étnico o religión. Actualmente, a pesar de las protestas de algunas organizaciones internacionales, incluida la ONU, al menos 1 millón de musulmanes chinos viven en la región autónoma uigur de Xinjiang. Puede parecer que una política interna asfixiante y las condiciones territoriales, que tampoco son escasas, deberían afectar bastante la actividad política exterior del país. Pero estas cosas también son complejas. Aunque es cierto que China a veces viola las normas internacionales de derechos humanos, continúa gozando de una gran autoridad en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquella República de China que ahora mismo es Taiwán fue uno de los estados vencedores y se convirtió en uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, la China comunista, tras ganar la guerra civil, ocupó el lugar de Taiwán en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, gracias a su estatus, China es capaz de prohibir cualquier decisión de la ONU en la etapa de consideración por el Consejo de Seguridad. Se trata de una poderosa herramienta política que le permite tener una gran influencia en el escenario mundial. Hoy en día, incluso disponiendo de recursos diplomáticos, China suele ser muy breve cada vez que tiene que dar su opinión sobre cualquier tema que no afecte sus intereses. Y hay que admitir que es una política bastante eficaz que le permite evitar conflictos. El único campo en el que China se muestra dispuesta a luchar por sus principios son sus propios territorios. Todo lo demás lo resuelve mediante otros instrumentos, los económicos. Gracias a su fuerza laboral enorme, la estabilidad de su política interna y su postura moderada en cuestiones internacionales, China se ha convertido en un imán para inversores de todo el mundo. Esto le permitió ganar la fama del mayor exportador de muchos tipos de productos, desde palillos de dientes hasta los sistemas informáticos más potentes. Pero si resulta que China es el mayor proveedor de bienes del mundo, también los salarios de su gente deberían ser altos. Pues no siempre es así. Si tomamos el salario medio de los chinos y lo comparamos con el de los ciudadanos de otros países, obtenemos resultados sorprendentes. En 2023, el salario medio de un trabajador chino, una vez que se le descontaban los impuestos básicos, era de aproximadamente $1.500. En Estados Unidos se trata de $4.000. En Alemania son $3.000. En México son $730 y en Rusia $750. Por supuesto que debemos tener en cuenta los precios de la vivienda, la comida y los servicios, y son diferentes en cada país. Allí donde los ingresos son mayores, los precios son más altos también. Además, es necesario valorar la diferencia en los tipos de cambio y muchos otros factores. ¿Pero por qué el chino promedio gana mucho menos que un estadounidense? Aquí es donde entra en juego la demografía. En China viven casi 1.500 millones de personas y los salarios varían mucho. Cuando se calcula el salario medio, siempre se tiene en cuenta el número total de población activa que vive en regiones con diferentes ingresos. Aún así, para que los salarios aumenten, es importante desarrollar la economía del país. El gobierno chino es muy consciente de que la incapacidad de llegar a un compromiso en la política internacional trae consigo las sanciones, y estas pueden frenar el crecimiento del PBI. ¿Qué es el PBI? Ahora te lo explico. El Producto Bruto Interno mide la actividad económica de un país mostrando la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos durante un periodo determinado.
Hoy China es el líder mundial en términos de PBI, es decir, en términos del valor total de todos los bienes y servicios producidos por el Estado. Según el Banco Mundial, en 2023, el PBI de China fue de 34 billones de dólares. Estados Unidos ocupa el segundo puesto y la India el tercero. Estos tres líderes juntos producen casi el 41% de los bienes y servicios del mundo. Pero incluso a pesar de su posición de liderazgo en el ranking del PBI, China todavía no se puede considerar la primera economía del mundo, ya que hay muchos otros indicadores importantes que no le dejan al Imperio Celeste alcanzar la primacía. La industria y la construcción representan una parte importante del PBI de China. El sector de servicios también está creciendo muy rápido. Pero, ¿qué pasa con la alta tecnología en China? Ya saben, la inteligencia artificial y todas esas cosas. En esto también han tenido sus logros. China se ha convertido en pionera en la implementación de estándares de comunicación 5G. A finales de marzo de 2024, China Mobile anunció el lanzamiento de la primera red comercial 5G. Es posible que los usuarios comunes esta transición a un nuevo estándar de comunicación no la noten tanto, pero para las empresas y la industria va a ser un gran paso. El lanzamiento de una red comercial 5G mejorará la precisión con la que se podrá determinar la geolocalización, y esto dará un nuevo impulso al desarrollo de vehículos no tripulados y robots autónomos. Además, un aumento notable de la velocidad de transferencia de datos abrirá nuevas posibilidades en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Otro ámbito importante es la industria automotriz. En los últimos años, los coches chinos han comenzado a conquistar los mercados mundiales y han logrado mucho éxito en ello. Quizás se pregunten, ¿qué tiene que ver esto con la alta tecnología? La respuesta son los coches eléctricos. China es el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo. Gracias al apoyo de la agenda ambiental por parte del gobierno, el país está desarrollando el mercado interno de coches eléctricos y aumentando su producción para exportación. Aquí tenemos un hecho bastante curioso. A finales de 2023, la empresa china BYD se convirtió en el mayor fabricante de vehículos eléctricos que aporta el 22% del mercado mundial en este segmento. Y para que se hagan una idea, les diré que la empresa más popular de Elon Musk, Tesla, solo tiene el 13% de la producción mundial de coches eléctricos. Muchos países aprecian la fuerte economía, el desarrollo tecnológico y la posición neutral de China en los asuntos internacionales, y tratan de no despertar por si acaso a ese dragón dormido por temor a una reducción en la oferta de bienes baratos. El único país con el que China tiene contradicciones constantemente es Estados Unidos, que tras ganar la Guerra Fría se preocupa mucho por conservar su estatus de líder mundial. En 2018, Estados Unidos inició una guerra comercial con China debido a un enorme déficit comercial de más de 375.000 millones de dólares. Déficit comercial. Ahora te lo explico con un ejemplo sencillo. Imagínense a ustedes mismos gobernando un pequeño pueblo cuyos habitantes se dedican a la agricultura. Cultivan trigo, patatas, pimientos, maíz e incluso fresas. Después de la cosecha, el pueblo se queda con parte de lo cosechado y el resto se vende. Con las ganancias se compran materiales de construcción para mejorar la infraestructura del pueblo y así hacer que venga más gente. Pero con cada temporada los precios de los materiales de construcción se vuelven más caros, y las frutas y verduras no se venden tan bien porque además de su pueblo hay muchos otros en la misma zona que también cultivan y venden lo mismo. Ahora, para comprar materiales de construcción en las mismas cantidades que antes, no solo tienen que vender la producción, sino poner más dinero. Y lo de construir una fábrica propia para la producción de materiales de construcción tampoco es una opción. Simplemente no disponen de tanta gente ni de recursos, y por eso no les queda otro remedio que hacer esa compra gastando en ella una parte del dinero de sus habitantes. Esto es precisamente el déficit comercial, una situación en la que por una razón u otra el país se ve obligado a comprar bienes en cantidades mayores de las que vende. Y esto fue lo que sucedió en Estados Unidos. El déficit comercial fue la razón suficiente para que se tomaran muchas medidas y restricciones destinadas a proteger el mercado interno y a los productores nacionales de los productos procedentes de China. Durante varios años seguidos, China y Estados Unidos intercambiaron la subida de aranceles a la importación de bienes y sanciones selectivas a algunas empresas,
hasta que todo llegó a un final lógico. Para nivelar el déficit comercial de los Estados Unidos, China tuvo que aumentar las compras de bienes y servicios estadounidenses en $200.000 millones. Este hecho muestra una vez más que ahora mismo la República Popular China ve mucho más importante tener un desarrollo económico estable que participar en los conflictos políticos externos. Una economía fuerte es la clave del poder de cualquier país. El éxito de la tranquilidad política y el poderoso desarrollo económico de China se explica con una frase, y es el socialismo con características chinas. En la República Popular China, el Estado ocupa una posición muy peculiar, siendo al mismo tiempo el principal cliente y también el principal motor de la economía de mercado. ¿Cómo ha ocurrido eso? Hay una única persona detrás de ello: Deng Xiaoping. Cuando los comunistas ganaron en China en 1949, el país comenzó a desarrollarse siguiendo las líneas de la Unión Soviética. Pero el control gubernamental de la economía lo llevó a tener grandes problemas. Escasez de alimentos, pobreza, inestabilidad política. Incluso llegó al punto que los chinos tuvieron que importar gorriones vivos, ya que de los suyos no quedaba ninguno. En 1976, muere el líder permanente del país y lo reemplaza un grupo de reformadores liderados por Deng Xiaoping. Al darse cuenta de que China se encuentra en un estado deplorable debido a las consecuencias de una economía planificada, los nuevos líderes inician transformaciones de lo más grandiosas. Lo primero que hacen los reformadores es permitir que las granjas privadas decidan por sí mismas qué quieren cultivar y en qué cantidad. Y se trata de un gran paso, porque hasta entonces todo lo manejaba el Estado. El resultado no se hace esperar. La agricultura se vuelve más productiva y la gente por fin tiene algo que comer. Luego los reformadores abren China al comercio exterior y a la inversión extranjera. El país crea unas zonas económicas en las que las empresas extranjeras pueden construir fábricas y crear puestos de trabajo en condiciones favorables. China recibe un poderoso impulso a su economía. Otra reforma importante fue la promoción del emprendimiento privado. La gente obtuvo el derecho a fundar sus propias empresas, y cuantas más empresas se creaban, más rápido se desarrollaba la economía. Estas reformas, como por arte de magia, ayudaron a China a ascender y comenzar a desarrollarse más rápido. Durante las 3 décadas transcurridas, desde la década de los 80, China pasó de ser un país agrícola atrasado a convertirse en un gigante económico. Pero la locomotora de las reformas no se detuvo ahí. En los años 90, el país inició una redistribución de las empresas estatales a gran escala. Cada vez más las grandes fábricas civiles fueron transferidas a manos de empresarios. El Estado solo se reservó los sectores más importantes de la economía, como la energía, la metalurgia, las telecomunicaciones y el complejo industrial militar. Y por supuesto, el logro más importante de la economía y la diplomacia chinas fue la entrada del país en la Organización Mundial del Comercio, que permitió al Imperio Celeste hacer negocios de forma más activa en el mercado internacional. Hoy China es la segunda economía más grande del mundo, pero tiene todas las capacidades y recursos para pasar a ser la primera. El país tiene mucho entusiasmo en introducir las tecnologías innovadoras y automatizar los procesos comerciales para aumentar su bienestar y hacer crecer su población. El desarrollo de la demanda interna en China también va cada vez mejor gracias a la política gubernamental del país. Nos parecerá extraño, pero la mayoría de los chinos no tienen acceso a los servicios como Instagram, Telegram o WhatsApp. Ustedes se preguntarán cómo es que viven así, y les responderé: WeChat. WeChat es una aplicación china muy bien pensada, que combina las funciones de un servicio de mensajería instantánea, una red social, un servicio de pago y muchas otras herramientas. Y lo curioso es que la aplicación china más importante tiene una funcionalidad y popularidad tan amplias que ha podido sustituir la mayor parte de los servicios extranjeros. El gobierno chino es muy sensible a la hora de proteger a sus ciudadanos de la influencia de otros países y ha elaborado unas normas restrictivas que tienen que ver con el uso de algunos servicios de Internet extranjeros. El Gran Cortafuegos, o el Escudo Dorado, que es su otro nombre, es un proyecto que se lanzó a finales de los años 90. Su objetivo era gestionar y filtrar el tráfico de Internet y también limitar el acceso a contenidos censurables o prohibidos provenientes del extranjero. Pero a pesar de todas las restricciones, China no para de avanzar en todos los aspectos,
Sus éxitos confirman que teniendo una estrategia clara y voluntad de cambio, se pueden lograr resultados asombrosos. Este programa, iniciado por Deng Xiaoping, lo continúa actualmente Xi Jinping. Pero, ¿qué pasa cuando no hay estrategia? ¿O cuando la que hay está fallando? Este es Herbert Hoover, una persona cuyo nombre se ha convertido en un símbolo de desastre. Asumió la presidencia de los Estados Unidos en 1921, y entonces, durante los siguientes 4 años, Estados Unidos se hundió en el infierno de la Gran Depresión. La crisis económica fue tan grave que en el país ya apenas había trabajo ni dinero. Y es por eso que muchos historiadores ven a Herbert Hoover como uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos. Pero ¿quién es el peor de todos? Hablaremos de ello en nuestros próximos videos. Suscríbanse al canal para no perdérselos.